queridos, el domingo pasado tuvimos al pastor Ricardo Sandoval. Él nos compartió, ¿verdad?, lo que es el ministerio. Fue una hermosa predicación, un hermoso mover del Señor. Y hoy día yo quiero compartir con ustedes, dentro de lo que es la experiencia y de lo que es la vida congregacional, ¿verdad?, un elemento que es clave y que es fundamental y que el apóstol Pablo lo aborda de una manera genial, ¿no?, inspirado por el Espíritu Santo. Así que yo quiero que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 13 de Primera de Corintios, ¿no? Capítulo 13 de Primera de Corintios. Es un capítulo hermoso y yo sé que el pueblo cristiano, todos ustedes, ¿verdad?, o la mayoría de ustedes, conocen este texto. Vamos a leerlo. Por favor, ponga atención, comparta su Biblia. No sé si se va a poder dar acá adelante también, Ítalo. Dice de la siguiente manera: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Señor, nos acercamos a tu palabra y te rogamos, Señor, tu dirección con tu Santo Espíritu. Señor, es tu palabra. Señor, que fue concebida en tu corazón y que a través de tantos años, Señor, y a través de tantas culturas y de tantos hombres, tú fuiste revelando tu propósito, tu palabra bendita. Señor, y hoy, después de 21 siglos, un grupo, Señor, de tus criaturas, de tus hijos, se reúnen en este lugar de la ciudad para acercarse, Señor, a este texto. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestra historia. A ti no te podemos engañar. Y te queremos rogar en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a comprender con la mayor profundidad posible lo que tú quisiste decir a esa iglesia en Corinto y que hoy es tan vigente y tan pertinente y tan trascendente para nuestra vida, Señor, en esta era posmoderna. Ayúdanos, Señor. Amado Dios, tú sabes que cada uno de nosotros tiene una cosmovisión y tiene paradigmas distintos. Nuestra historia, nuestra familia, Señor amado, nuestra formación es tan diversa, tan distinta. Pero ¿acaso hay algo imposible para ti, Señor? Por eso te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a mirar y examinar nuestra propia vida, Señor, ante tu palabra. Señor, ayúdanos a no mirar al prójimo, ni al otro, ni al que no está, ni al que debería haber escuchado. Porque tú sabes, Señor, que siempre nos escondemos, nos excusamos, Señor, y nos cuesta reconocer porque nuestro corazón, Señor, es duro. Tu palabra dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Por eso, en el nombre de Jesús, yo te suplico con mis hermanos en esta mañana, háblanos, Señor, que nada ni nadie
interrumpa, Señor, la meditación, la exposición, la lectura de tu bendita y santa palabra para la gloria de tu nombre. Tú sabías, Señor, quiénes íbamos a estar en esta mañana sentados, escuchando. No ha sido sorpresa para ti. Por eso, Padre, con todo nuestro corazón, te rogamos, Señor, que hables a nuestra vida para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, porque yo sé que ya lo estás haciendo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos, realmente es una oda, es un poema a lo que es el amor, ¿no? Innumerables veces lo hemos leído, lo hemos escuchado, y cada vez que lo leemos, ¿verdad? Pareciera incluso que un sentimiento medio romántico nos envuelve, ¿no? Y cuando leemos sobre todo esta expresión de Pablo, el amor es sufrido, es benigno, en el versículo 4, el amor no tiene envidia, el versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Pareciera, ¿verdad?, que estamos hablando de algo que es hermoso, lindo, que es un sentimiento, ¿no? Es como el ideal. Pero, no sé si me equivoque, ¿no? Pero muchas veces, precisamente lo vemos tan solo como un ideal. Es decir, tal vez algún día lo alcanzaremos. O sea, yo soy ser humano, soy limitado. Y bueno, ese debe ser el amor de Dios seguramente, ¿verdad? Pero la verdad que a mí me cuesta, ¿no? Y pareciera como que es tan ideal, tan hermoso, que nos resulta difícil poder experimentarlo, vivirlo. Es más, es como, y perdón la comparación, ¿no? Es solamente va a ser un poco más descriptivo. Es como cuando nuestra selección de fútbol sale a la cancha a jugar con un equipo, ¿verdad?, europeo, o sale a jugar con un equipo brasilero, ¿verdad? Ojalá que no nos hagan tantos goles, pero la verdad que pensar en un triunfo, bueno, cuando leemos estos versículos es un poco lo mismo. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Es como para ponerlo en un cuadro, ¿no es cierto? Es como para ponerlo en un cuadro, pero me cuesta mucho vivirlo. No, yo estoy a años luz. Tal vez alguna de estas cosas, ¿verdad?, podría yo experimentar, pero no me pidan que yo viva esta experiencia. Perdonen que sea un tanto irónico y que me extienda en esto, pero si Dios permitió que estuviese revelado esta caracterización, por lo que hay en estos 3, 4 versículos, ¿verdad?, a los cuales me estoy refiriendo, la verdad que es una caracterización de lo que Pablo quiere decir, como él entiende es el amor. Él no da una definición, ¿verdad?, un tanto escolástica, académica, conceptual de lo que es el amor, sino que de alguna forma él entra en este detalle tratando de expresar y de manifestar la manera en que el amor se vive, ¿no? Tratando de explicarlo desde esa perspectiva. Por consiguiente, si Dios permitió esta caracterización y esta revelación, lo más probable que en el corazón de Dios esté el propósito de que seamos nosotros capaces de vivir esta experiencia que para nosotros tal vez es tan inalcanzable. Entonces, les comparto esto, queridos, porque quiero invitarles a que examinemos un poco lo que está pasando en la iglesia de Corinto. Porque Pablo, ¿verdad?, escribe estas líneas porque algo está pasando en la iglesia de Corinto. Y eso es importante entenderlo, porque la palabra de Dios, para que ustedes sepan, queridos, lo más probable que ya lo sepan, es una palabra que se revela en un contexto cultural, en medio, ¿verdad?, de lo que algo está sucediendo y está viviendo quienes reciben esa palabra. Entonces, había en Corinto algunos problemas que era necesario abordar. Y en ese contexto, ¿verdad?, es interesante descubrir cómo Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, aborda los problemas de la iglesia. Y en ese contexto y en esa realidad plantea, ¿verdad?, esta utopía, ¿verdad?, esta utopía, tal vez este romanticismo, engañosamente, ¿verdad?, porque eso es un engaño, debiéramos vivir. Fíjense que Pablo escribe esta carta a la iglesia que existía en Corinto. Corinto era una ciudad próspera, era la capital de una provincia romana, y escribe la carta más o menos por el año 54
54, 55, en la primavera, ¿verdad? Después de Cristo. Y él se encontraba en Éfeso, en la ciudad de Éfeso, y él escribe esta carta. Y cuando uno revisa un poquito la carta, yo quiero que ustedes me acompañen con su Biblia, uno puede darse cuenta que la iglesia estaba experimentando un problema complejo y un problema difícil. Por ejemplo, en los primeros 2 capítulos, uno puede advertir, vaya al primer capítulo 1, capítulo 2, ¿verdad? Que había un problema de división en la iglesia. Por ejemplo, el versículo 11 dice, capítulo 1, versículo 11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Versículo 13. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es decir, había un problema serio, ¿verdad?, en la iglesia y que estaba provocando problemas. Pero no solo había un problema de contención, de división, sino que habían otros problemas de índole moral. Si usted revisa el capítulo 5, versículo 9, por ejemplo, uno puede notar de que Pablo al parecer ya había escrito una carta anterior refiriéndose a un problema moral. Miren cómo dice el versículo 9 del capítulo 5. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Es decir, había al parecer, ¿verdad?, una comunicación entre Pablo y la iglesia a raíz de las dificultades que la iglesia estaba enfrentando, y al parecer ya había habido una carta anterior, según lo que refleja el capítulo 5, versículo 9. Incluso si tú lees el capítulo 7, versículo 1, échale una miradita al capítulo 7, versículo 1, al parecer los hermanos de la iglesia, ¿verdad?, le habían mandado una especie de cuestionario a Pablo. Fíjense lo que dice 7.1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y a continuación Pablo habla sobre el matrimonio. Había preocupación en la iglesia y le escribían a su pastor, ¿no? Y parece que le mandaron un cuestionario. Estas son nuestras dificultades. Y Pablo aborda, ¿verdad?, cada uno de esos problemas. Pablo, fíjense que incluso, si uno echa una miradita, por favor, acompáñenme, era una iglesia fundamentalmente que su origen provenía, ¿verdad?, de los gentiles. Fíjense que en el capítulo 12, versículo 2 de 1 Corintios 12:2, dice, uno puede apreciar, ¿verdad?, que la composición de la iglesia era altamente gentil. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Pero también estaba presente aquellos cristianos judíos, porque en Pablo, ¿verdad?, en su exposición, fíjense en el capítulo 7, versículo 17, hace mención y referencia, ¿verdad?, a la circuncisión, ¿no? Pero cada uno, estoy leyendo 7:17 de 1 Corintios, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Es decir, era una iglesia heterogénea. Estaba compuesta, ¿verdad?, por personas, hermanos, que venían y que tenían origen pagano, gentiles, pero también hermanos que venían, ¿verdad?, del judaísmo. Por eso que Pablo hace mención de la circuncisión, que era una práctica que existía en el pueblo judío. Incluso, ¿verdad?, se cree que la iglesia tenía un componente importante de personas de estrato socioeconómico bajos, personas sencillas. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 26, por favor. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿no? Este era otro problema. Había una seria diferenciación de los hermanos, ¿verdad? Fíjense que afectaba la comunidad, afectaba la comunión, incluso la Santa Cena. Miren en el capítulo 11, versículo 20. Capítulo 11, por favor. Versículos 20 y 21. Dice 1 Corintios 11, 20, 21. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis,
¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Habían dificultades que afectaban la comunión, que afectaban la Santa Cena, ¿no? Incluso, si usted revisa la carta con más detalle, había un gran grupo, ¿verdad?, que se creía más espiritual que el otro grupo. Había una presencia muy fuerte de un sector, porque en esa iglesia habían dones, y Dios había repartido dones, y había muchos que hablaban en lenguas. Y al parecer, en el contexto de la iglesia, en ese tiempo, eso le daba estatus a aquel que hablaba lengua delante de los hermanos. Lo que estaba provocando, ¿verdad?, evidentemente problemas en el resto, porque los que no tenían ese don se sentían menospreciados, ¿no? Se sentían, ¿verdad?, discriminados. Por eso que Pablo, ¿verdad?, si usted revisa el capítulo 12 y revisa el capítulo 14, Pablo se hace presente y hace referencia, ¿verdad?, a los dones. Pero cuando uno revisa en detalle el capítulo 12, no lo vamos a hacer ahora, uno se da cuenta que lo que Pablo aborda en ese capítulo 12 más bien es la unidad de la iglesia. Pablo permanentemente en la carta está preocupado de la unidad de la iglesia. Es cierto que hay dificultades, es cierto que hay problemas, ¿verdad?, de orden político, entre comillas, porque algunos siguen a uno, otros siguen a otro, ¿verdad? Es cierto que hay problemas morales, ¿verdad? Porque incluso en el capítulo 5 se relata el caso de un hijo que se acuesta con la mujer de su padre. En fin, es cierto, ¿verdad?, que hay problemas espirituales, pero la preocupación de Pablo, ¿verdad?, es la unidad de la iglesia. Incluso cuando él aborda el tema de los dones en el capítulo 12, fíjense que lo primero que aborda Pablo, échenle una miradita al capítulo 12 de Primera de Corintios, estamos usando Biblia, ¿no? Miren el versículo 4. El versículo 4 del capítulo 12 de Primera de Corintios. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice Pablo, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pablo está reconociendo, ¿verdad?, que hay una expresión espiritual a través de los dones, pero en el contexto de un solo Dios. Porque la preocupación de Pablo era la unidad de la iglesia. Es decir, era tan fuerte la presión de esa iglesia en particular en Corinto, ¿verdad?, que el apóstol en toda su reflexión se preocupa de la unidad, incluso desde la perspectiva espiritual, ¿no?, desde la perspectiva de los dones. Y tan es así que al final del capítulo 12, váyase al final del capítulo 12, hermano mío, dice en el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, ¿no? Esa expresión, hermanos, por favor, subráyela, ¿no? Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Lo que he compartido con usted hasta ahora, ¿verdad?, es un poco la introducción. Porque ahora nos metemos y empezamos a revisar un poquito el capítulo 13. Mas yo muestro ahora un camino más excelente. Este tema lo vamos a continuar el próximo domingo, ¿no?, porque es bastante intenso. Vamos a hablar del amor de Dios. Pero la expresión de Pablo, ¿verdad?, es como que estuviera de alguna forma estimulando la atención, ¿verdad?, la atención de aquellos que están leyendo. Yo les quiero mostrar algo aún más excelente. Fíjense que revisé, porque uno tiene que revisar, estudiar para poder compartir, ¿no es cierto? Usted también tiene que hacerlo, ojo, ¿ah? Porque aquí no hay un monte Sinaí, lo único que hay es un monte Aconcagua, y la verdad que tiene 1000 y tanto, 2000 metros, ¿verdad? O sea, aquí estudiamos la palabra del Señor y usted tiene, ¿verdad?, el deber de hacerlo, ¿no? Porque el Señor también a todos nos ha dado de su Espíritu y es importante que podamos entender la palabra del Señor. Y fíjense que empecé a revisar un poquito, ¿verdad?, algunos conceptos, y la palabra excelente en griego es huperbolé, con J, huperbolé. ¿Y saben lo que significa? Significa lanzamiento más allá que los demás. Y viene de otra palabra que es huperbalo, que significa lanzar más allá de la marca usual. Es decir,
pareciera que Pablo dice, yo les quiero mostrar algo que es bastante mejor, ¿no? Está más allá de lo que usualmente ustedes conocen. O sea, lo que yo les quiero compartir, ¿verdad? Es algo superior, es algo preeminente. O sea, no tiene nada que ver con esto. Incluso la palabra camino, ¿verdad? También significa en griego, les quiero mostrar un proceder, esa palabra significa proceder. Les quiero mostrar una forma de ser, les quiero mostrar una forma de actuar que va más allá de lo usual, que va más allá de lo habitual, que va más allá. ¿Se fijan? Ese es el énfasis que está en ese versículo 31. Es decir, lo que van a escuchar ustedes, lo que van a leer ustedes, es algo sublime. Les quiero mostrar algo, ¿verdad? Les quiero compartir algo que no es habitual. Es un poco lo que está. Una forma, y perdonen que me caiga, repita, pero que esa es la llave para entender de lo que Pablo nos va a decir. Y fíjense, metámonos un poquito en el capítulo 13, que en los primeros 3 versículos Pablo hace una introducción. Y si usted me sigue, fíjense la introducción que hace Pablo, conociendo el contexto de la iglesia, porque eso es importante entender. Este mensaje está en el contexto de la necesidad de la iglesia, de lo que está pasando. Y eso es, y perdonen, aquí me hago un paréntesis, eso es lo hermoso de la revelación de Dios. Dios se hace presente, por eso que la Biblia, como expresión suya, ¿verdad?, es profunda, es tremenda, porque es lo que Dios dijo a quien Él quiso decírselo, cuando Él quiso decirlo y como Él quiso hacerlo, en un contexto, en una crisis, en un quebrantamiento, en una búsqueda, en una necesidad, en un juicio, en fin, de la historia del hombre. Es decir, no es, y lo he dicho aquí otras veces, un compendio, ¿verdad?, conceptual, un compendio, ¿verdad?, teórico, sino que es lo que Dios ha ido revelando en la historia del hombre. Por eso que muchos dicen que la verdad, que la historia es de Dios. Es el Dios de la historia. Y desde esa perspectiva, Él también comparte a través de su siervo Pablo una palabra para esa iglesia. Palabra que queda vigente para la iglesia posmoderna hoy día, que somos nosotros. Y Pablo, fíjense, en ese contexto comienza a hacer esta introducción. Y lo primero que dice Pablo en el versículo 1, si yo les quiero mostrar algo más excelente, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Fíjense, si usted me ayuda, en estos 3 versículos hay 4 expresiones de Pablo, ¿verdad? 4 expresiones poderosas de testimonio que Pablo analiza en el contexto de lo que él quiere decir respecto del amor. La primera de ellas, si usted se fija en el versículo 1, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Fíjense que Pablo está señalando una de las experiencias de la iglesia. Es decir, si yo fuera un virtuoso, de tal forma que yo hablara en lenguas, no se olviden que en la iglesia el hablar en lengua era estatus. Es decir, si yo fuera supra, extra, hiper, super espiritual y no tengo amor, ¿no sirve? Es como un platillo, o sea, es como un... ¿Usted ha golpeado con la tapa de la olla? ¿Ha golpeado la tapa de la olla? No hay ninguna armonía, ¿verdad? Yo voy a traer una tapa de olla ahora, se me olvidó. No hay sonido, no hay nada. Es absolutamente desabrido, es molestoso, es ruidoso, si no tengo amor. Entonces, pareciera que él está hablando a un sector de la iglesia. Si no tienes amor, no vale nada tu virtuosismo espiritual. Y después aborda, ¿verdad?, otra manifestación. Fíjense cuando Pablo dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Pablo habla, ¿verdad?, incluso del don de la profecía que él mismo
¿verdad? Él mismo ha señalado, y lo señala después en el capítulo 14, como un don deseable, más que el hablar en lengua. Pero a pesar de eso, él dice en el capítulo 14, por favor léalo después, tranquilamente, que si nosotros quisiésemos tener un don, ojalá tuviésemos el don de profecía, porque eso es de edificación para la iglesia. Pero a pesar de eso, Pablo dice, y si tuviese, ¿verdad?, ese don, y entendiese toda la ciencia, y tuviera todo el conocimiento, ¿se imaginan eso, no? Sería espectacular, ¿no? Hoy día usted sabe que la información vale oro. Hoy día los grandes negocios tienen que ver con bases de datos, con manejo de información, ¿no es cierto? Es decir, la información, el conocimiento hoy día vale. Hay muchos servicios que se brindan, que se prestan en virtud precisamente de ese conocimiento y de esa sabiduría. Hoy día el conocimiento es exponencial. Es imposible que una persona pueda manejar toda la información. Y por eso aparecen nuestros queridos amigos, que a veces interrumpen también los computadores, ¿no? Incluso muchas veces lo andamos trayendo en el bolsillo, ¿no? Información. Pablo dice, si tuviese, esto no es información científica, ¿verdad?, sino que está hablando del don de Dios, esta capacidad sobrenatural de hacer una lectura de los tiempos, de compartir la palabra, de hacer una hermenéutica correcta. Pero si yo tengo ese don y no tengo amor, tampoco vale, tampoco sirve. Sigue siendo exactamente la misma tapa de olla. No sirve. Es decir, Pablo ya ha abordado, fíjense, la temática de la iglesia. Aquellos que levantaban la bandera somos espirituales, porque hablo en lengua. Incluso aborda su propia perspectiva, que decía, ¿verdad?, que el don realmente que bendecía a la iglesia era el de profecía. Pero el elemento común, ¿verdad?, es que no está el amor presente. Y si el amor no está presente, no vale nada. Pero pareciera que Pablo quiere abordar otros aspectos de la expresión humana de espiritualidad. Y miren lo que dice después. Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes. Esa expresión es la expresión de Jesús. Si tú tuvieses una fe, ¿verdad?, como un grano de mostaza, tú le podrías decir a los montes, pasa de aquí para allá, de allá para acá, ¿no es cierto? Podríamos hacer un corredor para que evacúe toda la contaminación aquí en Santiago, ¿verdad? Y solucionaríamos el problema de la polución. Pero a pesar de eso, si tuviese esa fe y no tengo amor, de nada sirve. Pablo está descubriendo ante el intelecto, ante la mirada de la iglesia, este camino más excelente. Es como que él fuera desgajando, ¿verdad? Es como que él fuera abriendo. ¿A qué se refiere cuando él les ha dicho, yo les quiero compartir algo que es sublime? Y él aborda, ¿verdad?, el tema de la fe. No se olviden que el tema de la fe es crucial, ¿verdad?, en nuestra relación con Dios. Es decir, Pablo está poniendo sobre la mesa conceptos relevantes, trascendentes, importantes de lo que es la vida espiritual, de lo que es la comunión con Dios. Pero nada se iguala al amor. Si yo tuviese esa fe, si yo pudiese, ¿verdad?, orar para que este monte se trasladase, pero no tengo amor, no vale nada. Nada. Y por si fuera poco, Pablo finalmente plantea, ¿verdad?, otra controversia. Y miren la que viene a continuación. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, Pablo está abordando, ¿verdad?, está abordando la misericordia, está abordando la piedad, está abordando, ¿verdad?, la solidaridad. Es decir, es más, si yo diera mi vida, si yo diera todo lo que soy por aquellos que necesitan, por aquellos que no tienen, pero no tengo amor, no vale nada. Ustedes saben que el acto de dar es un acto sublime, realmente es un acto generoso y noble. Sí, solo sí, la motivación sea la correcta, ¿no? Porque a veces las motivaciones de nuestro corazón no son las correctas. Yo puedo ser orgullosamente humilde.
¿No es cierto? Puedo ser orgullosamente humilde, ¿no? Entonces yo muestro mi humildad, ¿no? Pero fíjense que Pablo, ¿verdad?, está hablando de que esa expresión tan reconocida, valorada, anhelada, si no tiene la expresión del amor, tampoco vale nada. ¿De qué amor está hablando Pablo, no? Porque hasta esta altura, ¿verdad?, pareciera que se confirma un poco el temor nuestro cuando él después caracteriza el amor. Claro, ¿de qué amor está hablando? Bueno, usted sabe, en la Biblia hay distintos conceptos de amor, ¿no? Está el amor, el de la pareja, el amor eros, ¿no?, que es el amor de la pasión, ¿no? Es el amor del fuego, ¿no? Es el amor que hay en los enamorados. Está el amor filial, ¿no? El amor filial, que es el amor que se da, por ejemplo, entre los hermanos, padre e hijo. Hermanos me refiero a hermanos consanguíneos, ¿verdad? Papá, ¿verdad? Hijo. Pero está el amor ágape. Y este amor del cual estamos hablando, que aparece acá en 1 Corintios, es amor ágape. Y el amor ágape, fíjense que es el amor y buscando también el concepto, desarrollándolo, ¿verdad? Este concepto de amor dice que es benevolencia, afecto o benevolencia, ¿no? Benevolencia. Es decir, es una expresión, ¿verdad?, de amor que está impregnada de benevolencia, de benignidad, de bondad, ¿no? Esa es la expresión. Es el amor, ¿verdad? Por eso que se le denomina el amor de Dios, es el amor del sacrificio, es el amor benevolente, es decir, por eso que Pablo, ¿verdad?, lo caracteriza y lo tipifica. Y cuando lo tipifica y lo caracteriza, ¿verdad?, le incorpora, ¿verdad?, sentido a lo que él quiere decir, porque cuando nosotros decimos es el amor benevolente, ¿no? Es como cuando la Biblia dice que nosotros somos necios, ¿no? Usted ha leído esa parte, que somos necios. Entonces, como no es una palabra, ¿verdad?, que nosotros usamos, necio, entonces sí, necio. Pero cuando la Biblia dice eso, ¿no?, está diciendo algo fuerte. Somos tontos, por ejemplo, en el caso de necio. No cae la chaucha. En este caso, amor benevolente, ¿verdad?, para que no quede esa sensación, ¿verdad?, un tanto superficial. Por eso que Pablo lo caracteriza y lo plantea desde esa perspectiva tan fuerte para nosotros. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Es el amor benevolente, es el amor que da sin esperar recibir, es el amor sacrificial, es el amor benigno, es el amor bueno, ese es el amor de la buena voluntad, que no ve en el otro malas intenciones, que no hay dobleces. El amor, ¿no? Es por eso que se relaciona con el amor de Dios. Porque el amor de Dios, ¿verdad?, conociendo nuestro corazón, hay un salmo, me parece que es el Salmo 103, dice que no nos dio o no nos da lo que merecemos. Dice que lento es, ¿verdad?, en su ira, pero grande en su misericordia. El Salmo 103. Es decir, ese amor, búsquelo, por favor. Si el Señor me acompaña en la memoria, porque a esta altura ya la memoria a veces falla. El Salmo 103. Gracias, Señor. Versículo 10. Salmo 103, versículo 10. Salmo 103, versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El salmista está definiendo el amor de Dios. El salmista en esos pasajes está efectivamente hablando del amor benévolo de Dios, que no nos da lo que realmente merecemos, ni no nos da conforme a nuestra transgresión, a nuestro pecado, sino que Él se compadece de nosotros. Y tan lejos está, fíjense que usa, ¿verdad?, esta expresión, el oriente del poniente o del occidente, es decir, no hay cosa más lejana que eso. Pero esa es la envergadura del perdón
¿verdad?, de la compasión y de la misericordia de Dios, que se traduce en este amor benévolo para con nosotros. Amor ágape, amor benevolente. Dice el texto que se acuerda de que somos polvo. Estamos leyendo la palabra de Dios. Esto no es los postulados, ¿verdad?, denominacional, sino que estamos hablando, ¿verdad?, del amor de Dios y de cómo Dios está queriendo intervenir en esa iglesia en Corinto a través de su siervo, ¿verdad?, Pablo, explicando, ¿verdad?, explicando lo que es este nuevo proceder, ¿no? Si volvemos a lo que decía al comienzo, les quiero mostrar algo mucho más excelente, una manera de relacionarse, una manera de experimentarse mutuamente como hermanos que no tiene relación. Está mucho más alto, ¿verdad?, que las virtudes espirituales. Está mucho más alto que los sacrificios externos. Está mucho más alto que el conocimiento y la sabiduría. Tiene que ver con el amor benévolo. Tiene que ver con el amor de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y ese amor de Dios, ese amor benévolo de Dios, es el amor que no nos retribuye a nosotros. Ojo, fíjense con esto, porque de alguna manera esto nos permite entender que ese amor, ¿verdad?, al cual se refiere Pablo, no es un amor que reside en algún lugar, ¿no?, o este concepto filosófico, ¿no?, sino que tiene que ver con la relación misma de este Dios con nosotros, porque Él no nos da, dice el salmista, lo que realmente merecemos. Ni nos paga conforme a nuestras transgresiones. Porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, porque Él se acuerda de que somos polvo. Benevolencia. Lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Corinto es, hermanos, lo que ustedes necesitan es benevolencia. Ese amor. Para solucionar sus problemas, ustedes tienen que abordar este concepto de amor. Y por eso que Pablo lo explica. ¿Saben? Estoy hablando de esto. Y si usted se da cuenta, ¿verdad?, muchas de la caracterización que hace Pablo, ¿verdad?, en esos versículos 5, 6, 7, tiene que ver con las relaciones humanas. Tiene que ver, ¿verdad?, con la experiencia de la relación interpersonal. Todo lo cree. Por ejemplo, no hace nada indebido. Todo lo sufre. Esa palabra todo lo sufre, dice que si uno lo busca, ¿verdad?, ¿qué significa? Está hablando de la paciencia. Es decir, la benevolencia, y es lo primero que dice, ¿no?, tiene que ver con la paciencia que tengo con mi hermano. Por eso que es importante comprender, ¿verdad?, la profundidad de lo que Pablo está diciendo en este capítulo 13, ¿verdad?, a los hermanos de la iglesia de Corinto. Fíjense que es relevante entender, y si lo llevamos al contexto, pareciera que Pablo, cuando él dice, más yo os muestro un camino aún más excelente, como veíamos en el capítulo 12, 31, ¿verdad?, en el fondo es como si Pablo estuviese diciendo, hermanos, anhelen el amor benevolente en sus vidas. El problema que tienen solo lo pueden solucionar con un amor benevolente. Por más que sean virtuosos, entendidos y sabios, o caritativos y generosos, si no tienen amor benevolente en sus vidas, no valen nada. Y fíjense que cuando uno, ¿se acuerdan que hace unos domingos atrás hablamos esta experiencia y esta enseñanza de Jesús a sus discípulos cuando les dice, en esto conocerán que sois mis discípulos? ¿Se acuerdan? Que os améis unos a otros. Esa expresión de Jesús también es ágape. Es decir, Jesús le enseña a sus discípulos años antes exactamente el mismo principio. En esto conocerán que sois mis discípulos, en el Juan capítulo 13, los últimos versículos. Acuérdense que en ese contexto Jesús les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Todas esas expresiones de amor, ¿verdad?, están relacionados con este concepto de amor benevolente, como yo los he amado, como yo los
los he consolado, como yo los he soportado, ¿verdad? A pesar de que uno de ustedes me traiciona, a pesar de que ustedes, ¿verdad?, es ladrón, ¿verdad?, uno es tesorero, a pesar de que otro me niega, a pesar, ¿verdad?, de las luchas de ustedes de poder, yo los amo. Y no retribuyo conforme a lo que ustedes realmente merecen, porque soy lento para la ira, grande en misericordia, y tengo misericordia de ustedes. Pero esa experiencia, ¿verdad?, y aquí está lo desafiante, no es solamente desde la perspectiva de Dios o de Jesús para con los suyos, sino que es el llamado que Dios hace para su iglesia. Por eso que Pablo le dice, y les quiero contar algo que es más sublime que hablar en lengua. Les quiero contar algo que es más sublime, ¿verdad?, que levantarse a las 3 de la mañana para ir a atender a los que mendigos en la calle y darles sopa. Les quiero mostrar, ¿verdad?, algo que es más profundo que predicar bien, ¿verdad?, o que conocer la Biblia de memoria, o que tener posgrados y doctorados en teología. Les quiero mostrar algo que es sublime y que está en la esencia del Dios mismo, porque Él lo vivió, lo expresó, lo manifestó a través de Jesucristo. ¿Y saben lo que es? Es el amor benevolente. Es el amor paciente. Es el amor compasivo. Es el amor misericordioso. Es el amor que no espera recibir nada a cambio. Es el amor que da. El amor de Dios. Entonces uno dice, qué hermoso, qué lindo. ¿Y cómo podemos vivir esto? ¿O dónde se vive esto? Acuérdense del contexto de la iglesia de Corinto. Pero este hermano querido, que algún día vamos a conocer, ¿no? Yo quiero conocer al apóstol Pablo, ¿no? Porque un hombre tremendamente temeroso y usado por el Señor, una bendición, una bendición. Él explica en el libro de Romanos este dilema, porque evidentemente yo con mi capacidad y mi sentimiento y mi amor, yo no puedo vivir esta experiencia, no la puedo vivir. O sea, por favor, no nos equivoquemos, la idea no es salir de este templo, ¿verdad?, cabizbajo, ¿verdad?, gateando. Ese pastor no habló del amor y yo no puedo, no, mejor no vengo más a la iglesia, digamos, ¿no? Porque vivir este amor es imposible. Por supuesto que es imposible. Pero Pablo, fíjense lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Abra su Biblia en Romanos 5, 5. Mira lo que dice. Romanos 5, 5. Dice, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado. Lo que Pablo está diciendo es, Dios ha provisto ese amor. No tienes que comprarlo. No tienes que arrendarlo. No tienes que disfrazarlo. Porque Dios ha provisto ese amor. Y lo ha derramado en tu corazón a través del Espíritu Santo. Lo cual muestra, ¿verdad?, la obra maravillosa de Dios para su iglesia. Esa obra, ¿verdad?, que incluye no solo la transformación, sino que los recursos necesarios para vivir la vida cristiana. Por eso que hay preocupación en Pablo. La preocupación de Pablo es qué está pasando entre ustedes. Están valorando lo que no tiene cuantía, lo que no tiene valor. Están ensimismados, ¿verdad?, en diferencias. Pero yo les quiero mostrar algo diferente, algo hermoso, que ustedes tienen en sus vidas. Acuérdense que ese siempre fue la predicación de Pablo. Ahí mismo en 1 Corintios, si tú lees el capítulo 3 y el capítulo 6, fíjense, lo hemos visto ya otras veces, otros domingos, aquí en la iglesia. Miren, el mismo Pablo
ahí en 1 Corintios capítulo 3 y capítulo 6, dice, versículo 6, por ejemplo, capítulo 6, versículo 19, 1 Corintios 6, 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Ustedes tienen ese Espíritu Santo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ustedes no se pertenecen. Ustedes no son vuestros. Ustedes les pertenecen a Dios. Y su Espíritu está en ustedes. Eso está diciendo Pablo. De modo que la enseñanza del apóstol, ¿verdad?, es absolutamente integral y coherente. Esta experiencia, ¿verdad?, este amor benévolo, esta experiencia comunitaria que ustedes pueden vivir y experimentar en medio de las dificultades, les va a ayudar, porque es el amor de Dios. No es tu amor, no es tu afecto, no es tu simpatía, no es tu afinidad. En nuestra expresión espiritual muchas veces confundimos lo sobrenatural de Dios con las características propias nuestras, con las capacidades propias nuestras. No se olviden que la obra que hace Dios en nosotros es sobrenatural. Es sobrenatural. Y lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es ese. Porque en esa iglesia, ¿verdad?, había una enorme heterogeneidad. Habían personas muy pudientes, personas muy pobres, muy sencillas. Habían personas muy inteligentes, habían personas más humildes. Habían judíos cristianos, habían gentiles cristianos. Habían hombres y mujeres espirituales, ¿verdad?, que se ufanaban de eso. Habían personas, ¿verdad?, sin esos carismas y sin esos dones. Era un contexto complejo. Y se notaba cuando estaban en comunión y se notaba cuando iban a la cena, Santa Cena. Ahí se expresaba todo eso. Pablo en los primeros capítulos es bastante fuerte, los habla de carnales e inmaduros. Pero Pablo plantea este camino excelente que tiene que ver con la obra de Dios que ha hecho en sus vidas. Yo no le estoy hablando de algo nuevo. Este camino excelente, ¿verdad? No es la nueva ola que traigo, no es, ¿verdad? No es el top que traigo, no es un software, ¿no? No es un software, esto no es algo que se descubrió. Es algo que ustedes deben experimentar porque ya son templo del Espíritu Santo. Entonces uno pudiese decir, ¿y qué pasa entonces en la iglesia en Corinto? ¿Qué pasa entonces en mi vida? ¿Por qué si está esa meridiana claridad y esa certeza y esa convicción, como lo plantea Pablo, qué pasa? Y miren lo que Pablo le dice a Timoteo, queridos, que está en este mismo sentido. Abra tu Biblia, por favor, en la carta de Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pablo está hablando, ¿en qué contexto está expresada este verso? Pablo, si usted revisa el versículo 3, le está dando algunas instrucciones o recordándole a Timoteo algunas instrucciones, ¿no? Porque había problemas en la iglesia en Éfeso. Mira el versículo 3 lo que dice. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Esa era la instrucción de Pablo. Y en la iglesia en Éfeso también habían problemas, también había dificultades. Si usted revisa la carta a los hermanos de Éfeso, que son 6 capítulos, Pablo dedica el capítulo 4 y 5 a abordar 2 aspectos que estaban provocando problemas en la iglesia, que era la santidad
y la unidad. Y Pablo deja a Timoteo, ¿verdad?, para que pastoree a sus hermanos. Y en ese contexto, ante las dificultades, porque también había problemas de división, porque en la iglesia primitiva siempre hubo dificultades en aquellos judíos que se convertían, ¿verdad?, al evangelio, de aquellos que no eran judíos. Ahí había un problema, ¿verdad?, porque los judíos obligaban a desarrollar ciertas prácticas de su religión, ¿no?, a circuncidarse, por ejemplo, a respetar algunas fiestas especiales, ¿verdad?, a comer algunas cosas y otras no, ¿verdad? Entonces, ese era el problema que había permanentemente en la iglesia. Y en ese contexto, ¿verdad?, Pablo deja a Timoteo en Éfeso y aborda el tema del amor. Y Pablo en ese versículo 5 plantea, ¿verdad?, el mismo concepto de amor del cual hemos venido hablando, porque también ese amor también es ágape, amor benevolente. Pero Pablo menciona tres elementos, queridos, tres elementos que están absolutamente relacionados con la capacidad de poder experimentar, vivir y desarrollar el amor benevolente en nuestra vida. Pablo dice, lo voy a leer en la versión NBI, ¿no?, porque es un poquito más coloquial. Miren la versión NBI, dice: debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Para que el amor brote de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera. Lo que está diciendo Pablo, ¿verdad?, es que ese amor que nace, ese amor, ¿verdad?, que Dios coloca en el corazón a través del Espíritu Santo, tiene que tener también condiciones atmosféricas, tiene que tener condiciones ambientales para desarrollarse y para poder brotar y externalizarse, evidenciarse en la vida cristiana. Y Pablo plantea, ¿verdad?, que esas condiciones tienen que ver con el corazón, tienen que ver con la conciencia y tienen que ver con la fe. En ese contexto, ¿verdad?, este amor brota. En este contexto el amor se manifiesta. En este contexto, ¿verdad?, yo puedo vivir este camino más excelente. Porque el amor ya ha sido provisto por Dios cuando me dio de su Santo Espíritu. Y Pablo menciona, ¿verdad?, en su carta a Timoteo, que la fe es clave. Porque debo creer que el amor de Dios está en mí. Pero también es importante ese corazón limpio. Y es importante esa buena conciencia, porque de lo contrario se transforman en serios obstáculos para poder experimentar el amor de Dios en mi vida, para con los demás. Entonces, queridos, si nosotros unimos estos cabos, ¿verdad?, y encontramos este hilo conductor que nace y se presenta ya en el Antiguo Testamento, en la propia persona de este Dios, nosotros podemos entender que vivir esta experiencia de amor entre nosotros, o a la que se llamó a la iglesia de Corinto, tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestra conciencia, tiene que ver con nuestra fe. Esas son las condiciones que hacen propicio cultivar el amor que Dios ya ha provisto. Todo lo que hemos visto, ¿verdad?, no está ni forma parte de los derechos de marca de la denominación Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Todo lo que hemos analizado y conversado no obedece, ¿verdad?, a una experiencia que solo se da en la iglesia evangélica o canuta. Lo que hemos compartido y lo que hemos visto, ¿verdad?, es la expresión de este Dios. Hemos visto la expresión de este cuerpo, esta iglesia de Dios, de esta comunidad de Dios, que está llamada a testificar de su amor. Porque, hermanos amados, el problema es que esa es la forma de testificar a los que no conocen a este Dios. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y eso lo hemos conversado ya. Y cuando Jesús enseña eso, ¿verdad?, Pablo lo profundiza, lo amplía
Ojo con tu corazón. Ojo con tu conciencia. Ojo con la calidad y la fortaleza de tu fe. Porque en esos tres elementos se potencia, se fortalece, se expresa, se manifiesta el amor de Dios en tu vida. El amor benevolente. Por consiguiente, queridos, si nosotros entendemos esto, ¿verdad? Como Pablo esperaba que lo entendiera la iglesia de Corinto, ya no es resorte mío. Es algo sobrenatural que Dios comenzó a hacer en mí. Él va a perfeccionar la obra en la medida que yo permita que Él limpie mi corazón. En la medida que yo permita que Él trabaje mi conciencia. Y podemos seguir toda la tarde hablando de esto, ¿no? Hay varios pasajes que nos ayudan y nos iluminan. En la medida que yo ejercite mi fe, en cada una de esas manifestaciones, yo estoy adicionando lo necesario para vivir la experiencia del amor con mis hermanos. De modo que cuando estoy neutro, cuando no puedo expresar este amor, cuando la verdad que me sobrepasa mis sentimientos, me sobrepasa mis emociones, cuando la verdad que entro en esta disputa, es porque algo está sucediendo en mi corazón, en mi conciencia o con mi fe. Porque Dios ya derramó de su Espíritu en nuestra vida. Por eso que Jesús con tanta autoridad le dijo: viejo, así como ustedes se aman, así como ustedes se relacionan, así como ustedes son benevolentes el uno con el otro, así como tienen paciencia, eso va a ser suficiente para que ellos sepan que ustedes son la sal y la luz. Ustedes son el amor de Dios a través de su Espíritu Santo. Tengamos un momento de oración, inclina tu cabeza. Tú eres santo Dios, gloria a Dios, de toda majestad. Dilo, tú eres santo